Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El sello discográfico francés Clarté acaba de sacar al mercado el primer disco de una orquesta parisina, la Orquesta de Lutecia, que creó hace unos años el director de orquesta argentino Alejandro Sandler. Le rêve et la terre, el sueño y la tierra, es el título de este disco que reúne obras de Debussy y Ginastera, un francés y un argentino, que muestran las influencias que ha recibido el joven maestro argentino, quien ya ha dirigido en Francia obras como la Tercera Sinfonía para órgano de Camille Saint-Saëns. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su brillante trayectoria al frente de orquestas de varios continentes, Alejandro Sandler ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Pablo. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes por la invitación. Permíteme que explique que has nacido en la ciudad argentina de Rosario, pero que va a ser en Buenos Aires donde inicias tus estudios musicales. Es cierto que con tu padre escuchabas ya música clásica de muy pequeño. Sí, desde muy chico mi padre, bueno, y mi madre también tenían afición de escuchar música clásica, entre otras cosas, entre jazz y otro tipo de músicas, pero la música clásica estaba siempre presente en casa. Y mi papá tiene una gran colección de discos de vinilo. Y bueno, mi curiosidad desde muy chiquitito era venir a escuchar con él, y lo que se volvió en una especie de rutina de escuchar todos los días, y cada vez más curioso de ver qué discos estaban ahí en su biblioteca o discografía. Me decías, Alejandro, que llegabas a ser un poco pesado con tu padre, ¿no? Sí, porque en principio somos 3 hermanos, y yo era el que siempre quería ir todos los viernes a la radio a escuchar la orquesta de mi ciudad, de Rosario. Y claro, mis hermanos ya por ahí les interesaba otro tipo de cosas, si bien les gustaba la música. Y sí, yo te quería ir todos los viernes. Y al final era yo, con 10 años, el que más hinchaba para ir a ver la orquesta. Vas a empezar tocando la trompeta. ¿Qué es lo que te lleva la trompeta? Sí, en Rosario empecé. Es verdad que empecé en Rosario, después fui a Buenos Aires. La trompeta fue desde muy chico. Fue el timbre de la orquesta, que cuando era muy chiquito no había discos de trompeta en casa. Y era otra época, o sea, no teníamos tanta facilidad como ahora, tanto acceso a la música, por internet y todo eso. Pero yo sabía que había un disco de trompeta barroca, que cada vez que de muy chiquito decía, ¿qué es eso? Y quería que lo pongan en bucle. ¿No sería por casualidad Maurice André, el francés? Exactamente. Después, enseguida, cuando me interesó ese instrumento, hubo gente que le regaló a mi papá los discos de Maurice Andrés, y en mi casa están todavía todos los discos ahí y los cassettes de la época de Maurice Andrés. Sí. O sea que vas a entrar en la orquesta como trompetista, ¿no? Es tu primera. Claro, muy jovencito, entré a los 16 años en la orquesta de Rosario. Era cuarto trompeta, pero como tenía tiempo contando compases, me interesaba mucho ir a la biblioteca justamente y sacar las partituras y saber lo que iban a hacer todos. Entonces me acuerdo mucho de algunos amigos de ahí, gente ya mismo mayor, que frecuentamos el café, de estar tranquilos y darse vuelta y preguntar cuánto falta para entrar en una sinfonía de Mahler, porque sabían que yo estaba con la partitura y desde muy chiquitito. Sí. Llegaste a escaparte de la escuela, me decías, ¿no? Ah, bueno, eso sí, mis padres lo supieron. Me escapaba de la escuela para ir a escuchar la orquesta sinfónica, porque mi escuela estaba a unos metros de la radio, y yo me escapaba en el recreo y no volvía, y siempre con la trompeta al hombro escuchando. Pero pasó algo un poco particular, que mi profesor Juan Carlos Tealdi, que era el primer trompeta de esa orquesta, fue el que me decía, qué raro que estés acá, no tenés escuela, anda a estudiar, me decía. Y le digo, bueno, no, faltó un profesor. Y un día me hizo venir con la trompeta y me dijo, vení a tocar. Y ahí fue difícil. Me puso el primer trompeta en una sinfonía de Tchaikovsky y me dijo, volvé a la escuela, estudiá y después veremos. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Vas a continuar tus estudios aquí en París gracias a una beca del Mozarteum. Imagino que Mozart era también alguien importante en tu vida. Sí, mi mamá era súper fanática de Mozart y fue, vamos a decir, mi compositor de edad un poco más madura para mí, porque cuando uno está aprendiendo un instrumento, enseguida se desvela por
por los brillos, la luz y los diferentes colores de un Shostakovich, un Stravinsky. Y Mozart parece, en el momento parece la música más simple, pero justamente todo lo contrario. Creo que fue a la edad de cuando empecé dirección de orquesta, cuando en realidad entendí el respeto que le debo a Mozart, y yo creo que como todo músico vamos a morir sin haber comprendido un cuarto de su arte. ¿Qué es lo que te llevó a querer subirte al podio del director y dejar el puesto de cuarto trompeta? Sí, después tuve como primero, pero bueno. Eso fue porque hay una razón física por ahí con la trompeta, es que uno no puede estar tocando 18 horas por día, o no sé si sirve hacerlo. Es agotador, físicamente. Claro, por ahí puede ser eso, y a mí me sentía como un poco vacío cuando dejaba de estudiar la trompeta, porque estaba, sea cansado, sea ya había tocado las 3, 4, 5, 6 horas que había que tocar, y quería seguir con algo, me sentía que se me escapaba la materia, ¿no? Yo tocaba el piano, toca el piano también, y me faltaba algo, necesitaba algo para abrazar toda esa música. Era tan inmenso para mí que no me bastaba. Me encanta tocar la trompeta y sigo haciéndolo, pero me faltaba ese abrazo integral de la orquesta sinfónica. El problema es que una trompeta se compra fácilmente, una orquesta es más difícil, ¿eh? Sí, no se compra la orquesta. Sí, bueno, en realidad, después de la beca del Mozarteum de Argentina, en agradecimiento a la beca tenía que hacer masterclass allá en Argentina durante 3 años, y me encontré con que había muchos inscriptos, inclusive mis ex colegas de la orquesta. Entonces me vi dirigiendo, y como todo músico conocemos los gestos de 4 tiempos, pero soy alguien que le apasiona estudiar también. Entonces dije, bueno, me meto a estudiar porque el año que viene tengo que ir otra vez a dirigir los metales allá en Argentina. Y esto tendría 24 años más o menos yo. Y bueno, y ahí caí con la buena persona, y la primera vez que hice un stage de orquesta, una masterclass, que me encontré como primer año, me toqué a una sinfonía de Tchaikovsky, y mi profesor, que era muy severo, me miró así y me dijo, no es la primera vez que dirigís. Lo que pasa es que yo la escuchaba tanto y estuve tanto en la orquesta que conocía como una canción que pasa por la radio, conocía todas las líneas de un punto al otro. Por supuesto. Hay clases en la orquesta. Algunos dicen que los violines, las cuerdas son un poco más elitistas, y que el viento, los metales sobre todo, hace falta más fuerza, ser más rudo, ¿no? ¿Es cierto eso? Yo creo que va cambiando la cosa porque hay mismo la orquesta sinfónica en el mundo va evolucionando, sin pensar que hace unos años no había mujeres en la orquesta de Viena, por ejemplo. Imagínate. Y bueno, hay muchas cosas, inclusive con límite de racismo, podríamos decir que había ciertos países que no entraban, tenían un límite de cupo en ciertas orquestas, ¿no? Yo creo que todo ha evolucionado mucho, y si bien tal vez hace unos cuantos años, cuando yo era chico, es verdad, el primer trompeta era de ese tipo fuerte que tocaba nada más el violín, alguien que podría ser un poco más sutil en su vida cotidiana. Yo creo que hoy estamos todos al mismo nivel de subtileza y de trabajo. Es otro tipo de trabajo, pero el intelecto es exactamente el mismo. Aquí en París seguramente vas a conocer a Sylvain Camberlin, o Camberling, como algunos le llaman, gran especialista en música contemporánea. Sí. ¿Fue él el que te llevó a la música contemporánea, quizás? No, él lo conocí en un stage de orquesta, en una masterclass en Luxemburgo. En esa época él era el director de la orquesta de París, de la Ópera de París. Por supuesto. Y hizo un stage allá con la magnífica Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. Y era en esa época yo todavía estudiante. Pero es uno de los primeros stage cuando encontré a ya grandes maestros para la continuidad. Después hubo otros después de él. Sí. Vas a ir a Berlín, ¿no? A la Staatsoper, la ópera de la ciudad de Berlín, la ópera de otro argentino, ¿no? Daniel Barenboim la ha dirigido durante muchos años. Yo caí en Berlín en el año 98, yo tendría unos 19, 20 años, y fui para estudiar trompeta. Pero como el teatro estaba bien al corriente que iba un argentino para allá, como inevitablemente. Estaba tan hambriento de música en esa época, yo ya tenía en mi cabeza la orquesta sinfónica. Lo conocí así a Barenboim en el 98, y pasaba por todos sus ensayos, todos sus conciertos, y tomaba clases, y estaba todo el tiempo con él. Y estudié con el primer trompeta de la orquesta de Staatskapelle. Entonces fue así como reencontré a Barenboim, y como me invitó a asistir a sus ensayos, y lo hice durante 3 años seguidos hasta el 2001, y después lo pude ver en Buenos Aires en Masterclass del Teatro Colón, y lo reencontré otra vez después en Berlín hace unos años.
Barenboim, Daniel Barenboim es un gran músico, gran pedagogo, pero también siempre ha tenido como una implicación política importante. Igual que tú también te vas a Congo y vas a crear la Sinfónica de Kinshasa. ¿Cómo nace ese proyecto? Sí, fue en el Congo, o en realidad en África, lo que se dice África Central o África Negra, es la única orquesta sinfónica que existe y la orquesta, si bien existía ya, la orquesta kimbanguista del Congo, una orquesta sinfónica con coro y todo, el coro muy, muy bueno, hicimos Carmina Burana en una ocasión. Francia había enviado profesores, o sea, éramos 7 directores y 7, cada uno especialista en su rubro, ¿no? Y después dirigimos todo y después esa orquesta siguió, evolucionó y justo fue recibido después en Washington, etcétera. Pero fue la Francia que prendió la luz para darle un poco un aspecto más internacional, que era su idea. ¿Cómo perciben los africanos la música clásica occidental? ¿No es la música del colonizador, quizás? No, no, en ese caso no, porque el director era alguien que era ya está muy interesado por ese tipo de música y es verdad que lo que a mí más me llamó la atención es que obviamente cuando estamos allá era agradecer todo el tiempo, agarrarte de la mano y decir gracias, gracias, decimos esto se toca así, era gracias maestro. Y yo vengo de Argentina, no vengo de hacia allá y creo, me identifiqué en algunas cosas y sobre todo yo les agradecí porque yo aprendí muchísimo y me hizo recordar también de dónde venimos y qué es el ser humano con respecto a la música. Porque allá lo que me llama la atención es que hay gente que no tiene trabajo, hay gente que hace 2 kilómetros para venir, pero 2 kilómetros atravesando lagos o atravesando jungla, ¿no? Y que después te dormían en el ensayo, o con el bebé agarrado pasando un lago hasta acá. Y el mejor momento de su día era tocar en la orquesta. Y por ejemplo me acuerdo siempre que Carmina Burana, que la gente tocaba y cantaba al mismo tiempo. Todos cantan. Y después juntaban las sillas y se cantaban, y una alargaba la novena de Beethoven y se la hacían de una punta a la otra. Y entonces digo, bueno, por ahí nos equivocamos cuando tenemos un puesto fijo y nos empezamos a como marchitar, ¿no? Como se dice. Claro, entonces hay algo que yo siempre busqué eso, de tener vivo esa flama para la música. Hablando de puestos fijos, en marzo del 2013 ganas el concurso de la orquesta de Loiret, no lejos del centro de Francia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue tu primera orquesta estable? Sí, si bien ya había dirigido otras orquestas como invitado en Argentina, en Rumania, en otros lugares, hubo concurso y bueno, por concurso quedé admitido y trabajé hasta el 2018, hasta el año pasado. O sea, estuve 5 o 6 años en la orquesta y una experiencia muy, muy hermosa y encontré, como siempre, gente maravillosa y la idea de esta orquesta es hacer también mucha interacción con teatro, todo lo que se mezcla las artes, digamos. ¿En qué ciudad está basada la orquesta? Loiret es en Orleans, por al lado de Orleans, sí. Y ocupa el departamento subvencionada por Loiret, por el departamento de Loiret. Entonces teníamos conciertos en todo el departamento. Conciertos, hay música, pero también mucha pedagogía, ¿no? Hacíais conciertos para niños, creo. Sí, bueno, con esta orquesta del Loiret particularmente teníamos muchos conciertos didácticos, que es lo que a mí me gusta porque me encanta me siento identificado en los nenes. Justamente esta mañana estamos haciendo la octava de Borja con un stage donde yo dirijo y me parece apasionante saber que los chicos los veo después en la pausa, todo eso, y contentos y conociendo gente y tal vez enamorándose de alguna que otra violinista que anda por los rangos de los violines y me parece algo que no se van a olvidar como yo no me olvidé en esa época. Es la mejor manera de crear un público en el futuro, ¿no? Sí, completamente. No hay otra. No, pasando las experiencias. Volviendo al disco que acabas de grabar con la orquesta de Lutetia, ¿cómo nace esta formación parisina? Fue curioso, yo dirigía otra orquesta acá en región parisina, justo en la época de mi premio, como se dice, de dirección de orquesta, y una persona que organizaba un festival en Tomelloso, en España. Allá nació la orquesta también en España. Quijotesco, ¿no? Dulcinea era de Tomelloso. Exactamente, creo. Sabíamos que íbamos para allá, Don Quijote. Y lo que pasó fue que me llamaron para hacer un coro muy, muy bueno que había ganado un premio internacional de Tomelloso, en Castilla-La Mancha. Me escucharon dirigiendo una orquesta
y me invitaron para dirigir. Entonces la orquesta se formó para ese proyecto, en realidad, muy precisamente para ese proyecto. Y como yo tocaba ya en orquestas acá en Francia, llamé casi todos a colegas, o sea, gente con la que tengo mucho respeto y bueno, y viajamos y ellos vinieron para acá. Hicimos el concierto en San Clotilde y después fuimos a España y la pasamos tan bien, se unió tanto el grupo, sonó también, hicimos 3 o 4 conciertos y terminamos con Defalia, la Noche en los Jardines de España, en una noche en España. Fantástico. Fue tan poética esa orquesta que terminamos, volvimos a Francia y brindando me dijeron, se me acercaron 20 personas y me dijeron, ¿cuál es el próximo programa? Tenés una orquesta. Así nació Lutecia. Fantástico, un bello nacimiento, ¿no? Y para este primer disco has escogido 2 compositores relativamente contemporáneos, Debussy y Ginastera, tan lejos, pero tan cerca también, ¿no? Exactamente. Obviamente el lazo entre Argentina y Francia es algo que me toca de cerca, por supuesto. Y si bien me considero argentino íntegro, también soy francés de adopción. Entonces es algo que guardo en el corazón y mi vida es en Francia. Y es algo que la orquesta la caracteriza porque tocamos muchísima música latinoamericana, mucha música argentina y mucha música francesa. Y creo que en el extranjero nos piden sobre todo que toquemos Debussy y en Francia más que toquemos Ginastera. Entonces era como esa unión entre los 2 compositores. Sí. Esta suite de ballet Estancia se siente el ambiente del Martín Fierro, ¿no? El gaucho. Exactamente. Estancia está basado en el Martín Fierro justamente, que lo que es muy interesante es saber que el Martín Fierro, la primera edición es del 1872 y el mismo año en que de un lado se nacía el impresionismo en Francia. 2 años más tarde, en el 74, pero el Soleil Levant o el cuadro conocido de Monet estuvo pintado en la misma época. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención ver cómo con 15.000 o 12.000 kilómetros de océano en el medio y sin internet en la época, la gente podía tener un pensamiento al cual bautizamos impresionismo en Francia. Pero el Martín Fierro tiene mucho de simbolista y mucho de impresionismo también. De hecho describe el ruido de las estrellas, describe el reflejo del sol en el trigo, sin decir que el trigo es dorado. O sea, está realmente en los muros de la catedral de los cuadros de Monet. Imagino que dirigir Ginastera aquí en Francia para ti debe ser algo especial, ¿no? ¿No hay algún sentimiento raro? Jordi, ahí justo está justo acertado porque y la salida del disco fue hace unos días, el 18 de octubre, oficialmente en la FNAC, etcétera, etcétera. Y el concierto de salida lo hicimos el 20, o sea, hace unos poquitos días. Y me acordé yo cuando justamente hablamos del Teatro Colón, la primera vez que toqué en el Teatro Colón, en la Orquesta Nacional de Jóvenes, que era primer trompeta y tenía que hacer los solos que ahora hacen mis colegas. Y esa impresión de déjà vu, ¿no? De haber nacido con esta música y desde muy chico tocamos Ginastera allá en Argentina. Y el otro día en el concierto me pasó algo un poco diferente que otras veces. Era la salida de nuestro primer disco oficial y sí sentí como digo, un sentimiento realmente de que me pertenece. En fin, pues ya lo saben, Le Rêve et la Terre, El Sueño y la Tierra, disco de la orquesta de Lutecia, dirigida por Alejandro Sandler, ha sido editado aquí en Francia por el sello Clarté. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos a marchar con uno de los números de la suite de ballet Estancia de Alberto Ginastera, precisamente Los peones de la hacienda, que es el penúltimo número de la obra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También permíteme que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, que han estado hoy al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Argentina y en Rosario, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.